Un trabajo que era una inspiración para mí desde hace mucho tiempo y es realizar las memorias, la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. Usted podrá estar de acuerdo o no con lo que vamos a presentar, pero sí quiero establecer desde lo más profundo de mi corazón que nunca vi un presidente preocuparse tanto por los pobres y por las zonas rurales. Usted dirá, bueno, no fue con el dinero de él, pero hay muchos que han llegado allí y con el dinero que no es de ellos hacen cosas sumamente indebidas y se olvidan totalmente de los carenciados, de los que más necesitan. Y en este caso no ha sido así. Que usted dirá que en el discurso final no pudo, vamos a decir, tener una locución clara, contundente sobre el tema de la corrupción, es cierto. El régimen de consecuencia fue débil en este gobierno. Y lo digo con toda la sinceridad con la que digo también que este hombre ha hecho una gran obra de gobierno en muchos aspectos. No se puede negar lo del 911. No se puede negar el asfaltado en zonas rurales, los caminos vecinales, teleférico, segunda línea del metro, las pymes, la oportunidad de que pequeños empresarios y comerciantes pues pudieran accesar a créditos, las visitas sorpresas. Son muchas las cosas buenas que ha tenido este gobierno. Ahora, ¿qué ha faltado? ¿Qué es lo que ha faltado y lo que faltó? Que lamentablemente los funcionarios no le dieron el valor al gran trabajo que hizo el presidente. Y por eso hoy en día es que está el disgusto que hay. ¿Cómo es posible que 7 años después es que yo como periodista me tenga que enterar de toda esa obra que hizo el presidente en esas zonas rurales? Porque nunca hubo un interés de nadie, de ningún funcionario, de que nosotros, por lo menos yo como periodista, lo supiera. Es un gran trabajo, insisto, lo que hizo el presidente Danilo Medina. Quedaron cosas por hacer y quedarán. No se va a complacer a todo el mundo, lo sabemos. Lo sabemos. Porque al dominicano no hay quien lo complazca. Siempre habrá algo. Y dirán, bueno, ahí está la bocina. No, yo lo que soy es justa. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. Y un punto que para mí ha sido terrible es el tema de la corrupción. Y menciono casos como el de la OISOE, donde cayeron solamente 2 o 3 que están presos todavía. Pero la situación, el caso del CEA se quedó así. Ahí está el de los 3 brazos bailando. Odebrecht ni se diga. Y de verdad que me duele que una obra de gobierno tan bonita, con números fríos y con obras que están ahí tangibles y que realmente han ido y son en beneficio de los más pobres, se vean opacados por el tema de la corrupción y de la falta de información, porque fallaron las políticas de comunicación del Estado, sobre todo en este último tramo. Pero vamos a ver cómo se puede mejorar esta situación y que la gente conozca ciertamente que no todo fue malo, no todo fue sombras, sino que también hubo luz y muchas luces. Desde aquí yo felicito al presidente Danilo Medina, duela a quien le duele, moleste a quien le moleste, lo felicito, porque después de yo ver y leer toda esa obra de gobierno que hizo, la verdad es que es un titán. Trabajó hasta más no poder. Y las visitas sorpresas, los resultados ahí están. Un corte que voy a poner porque había una duda que se tenía y siempre se hablaba de que no eran visitas sorpresas, sino negocios sorpresas. Sin embargo, el director del FEDA lo explicó muy bien.
esa transparencia con que se manejó y se ha estado manejando las visitas sorpresas. Una asociación hace una solicitud de que quiere un camión, pongo un ejemplo, ¿verdad? O un tractor. Debe la organización, como señalé en principio, tener RNC, estar registrada. Debe preparar posteriormente una comunicación donde le pide al señor presidente, vía el ministro administrativo de la presidencia, ese camión o ese tractor o esa guagua, y debe presentar la propia organización 3 cotizaciones. La propia organización. Debe presentar 3 cotizaciones de diferentes tipos de dealer que tengan ese artículo. Claro. De una de esas se escoge la que, teniendo la calidad del producto, tenga la mejor oferta. Entonces, ¿qué se hace? No la compra el Estado, simplemente le emite un cheque a nombre de esa organización y ellos mismos hacen la compra en una de las 3 que ellos pusieron presentar. Son las mismas instituciones que presentan las licitaciones, no como se había dicho, pero claro, el señor viene y lo aclara ahora, 7 años y pico después. ¿Por qué no se aclaró antes esa duda que empañaba ese proyecto tan hermoso, ese trabajo tan loable de Medina? Entonces, esas son las cosas que debieron de haberse evitado. Pero, insisto, presidente, creo que ciertamente usted no tiene vuelta atrás, puede ir en paz y con la frente en alto, excepto cuando se le señale por la debilidad del régimen de consecuencia. Ahora ustedes vean este trabajo que hemos hecho mi equipo y yo sobre los 8 años, prácticamente ya, de gestión del presidente Danilo Medina. Y ustedes dirán si estamos peor o mejor. Con conciencia, no politizado ni con fanatismo, con conciencia, evalúen, porque ahí está todo. Ya a usted le pagaron, entonces ven a trabajar. Y si no le quiere seguir, no lo dice para mandar a otro ingeniero que la haga. Desde el año 1996, la República Dominicana no había presenciado unas elecciones tan competitivas como lo fueron las del 2012, en las cuales resultó electo presidente de la Nación Dominicana, Danilo Medina Sánchez, con un 51.21% en los comicios celebrados el 20 de mayo de ese año. Se había convertido en presidente del país este economista sereno e estratega que acumula una vasta experiencia como congresista y ministro. Con la presidencia del país, cerró su extensa carrera política, que inició en la localidad de Arroyo Cano, provincia San Juan de la Maguana, donde nació hace 68 años. Medina trabajó sin prisa pero sin pausa, y en el 1986 tuvo su primer escaño como diputado. De ahí se mantuvo y ocupó otros cargos, convirtiéndose en el 1996 hasta el 2004 en ministro de la presidencia durante el gobierno de Leonel Fernández. Se dice que era la cabeza operativa y administrativa total del gobierno, pues el león se la pasaba leyendo libros y viajando. Me entregaré por entero, trabajaré sin descanso, seré presidente todas las horas, seré un servidor de ustedes en cuerpo y en alma. Quiero que mis primeras palabras sean estas. Lograremos sin miedo y sin descanso lo que soñamos. Superaremos las dificultades que se presenten. Haremos una República Dominicana más grande y respetada en el mundo. En su primer cuatrenio, específicamente en el año 2015, el Latinobarómetro y la consultora Mitofsky indicaron que Medina Sánchez era el presidente más popular de América Latina, por encima de Uruguay y Bolivia.
Hay que reconocer que en los primeros años él fue valorado positivamente. Desde el inicio, la gestión de Medina se caracterizó por diferenciarse de la de Leonel Fernández. Este implantó el sistema de las visitas sorpresas, acción que lo convirtió en uno de los mandatarios que más cerca estaba del pueblo dominicano, sobre todo de los carenciados y de las zonas rurales. Algunos lo ven como una de las luces más grandes de su gobierno. No son una obra de infraestructura, pero sí son un sistema, como es el sistema de la visita sorpresa, que no es nada más que acceder al crédito a subgrupos subrepresentados de la sociedad que lograron a través del auxilio estatal y de la gestión estatal recibir fondos para desarrollar, innovar y hacer actividades económicas de forma organizada. Desde el 2012 hasta la fecha, Medina Sánchez ha realizado 284 visitas sorpresas, que ha implicado una inversión global de unos 49.030.258.918 pesos. Recursos económicos que han abarcado hasta la fecha 2.414 proyectos. La visita sorpresa es un gran proyecto. De hecho, lamento mucho que el presidente tuviera que sacrificar los domingos para hacer ese proyecto y sobre todo muy cerrado. Debió de ser como él prometió, de la transparencia, de que fuera acompañado por todos los sectores que quisieran observar. En sus primeros años de gestión, el mandatario y la minera canadiense Barrick Gold firmaron la segunda enmienda al contrato de explotación de oro y metales en la mina de Pueblo Viejo. Tras esta firma, el Estado pasó de ganar el 37.8% de la utilidad de la mina a recibir los ingresos equivalentes al 51.3%, un gran logro. Otra luz de este gobierno fue destinar el 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo, asignación que estaba estipulada en la Ley de Educación del 1998, pero no había sido implementada ni respetada por ningún mandatario. La mayor inversión en educación de toda la historia se ha hecho ahora en el gobierno de Danilo Medina con el 4%, gracias a las conquistas ciudadanas. Sin embargo, un informe de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, indica que ese dinero se está derrochando muchísimo porque las escuelas están en malas condiciones, el problema del desayuno escolar persiste, no hay contenido de calidad ni especialistas para las jornadas extendidas. Debido a esta inversión se construyeron desde el 2012 hasta la fecha más de 4.800 centros estudiantiles y unas 33.000 aulas que llevan el pan de la enseñanza a los lugares más recónditos del país. También se destaca el programa de las tandas extendidas, que ha beneficiado a más de 1.600.000 estudiantes y a la economía de los padres, ya que no deben preocuparse por el desayuno, comida y almuerzo de sus hijos. ¿Cuántos años teníamos con la vieja escuela de repetición? ¿Cuántos años se tenía hablando de oferta educativa? ¿Quién asume realmente el reto de romper con esa vieja escuela y empezar a poner esquemas de desarrollo cognitivo moderno? A pesar de esta gran inversión en el sistema educacional del país, el informe PISA, que evalúa el rendimiento de ciencias, lectura y matemática, nos coloca entre los peores países o regiones que son evaluadas, algo que no es compatible con la millonaria inversión que se ha hecho en educación. Nada más el hecho de que tengamos el informe PISA indica sin duda el compromiso del presidente Danilo Medina y su equipo técnico y ministerial en monitorear realmente, sinceramente, cuál es el nivel de avance del sistema educativo. Las pruebas PISA tienen características muy especiales. Asimismo, el presidente Medina Sánchez se esforzó por disminuir los niveles de analfabetismo en el país mediante el programa Quisqueya Aprende Contigo, en el cual 685.482 personas han aprendido a leer y escribir desde el 2012 hasta la fecha, reduciendo con esto el nivel de analfabetismo en el país en un 5.5%. Y un país debe estar declarado por debajo del 5% para considerarse libre de analfabetismo.
más de 303.815 niños y niñas reciben cuidados en 127 estancias infantiles y 515 centros de atención integral a la infancia. En materia de economía, la República Dominicana creció a una tasa promedio del 6.2% entre el 2013 y el 2019, convirtiéndose así en una economía líder en América Latina. Es un crecimiento relativamente alto. Obviamente que ya el último año o los 2 últimos años fueron mucho más difíciles por la situación política, la situación preelectoral de las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual tuvo un impacto importante en la economía porque generó todo un proceso de incertidumbre política. Eso se tradujo en menor inversión privada, menor consumo privado, y entonces la economía creció en el año 2019 5.1. De igual manera, desde el 2012 a inicio del 2020, según publicaciones institucionales, más de 1.500.000 dominicanos salieron de la pobreza y 650.000 han superado la pobreza extrema. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante para combatir la pobreza a través de los programas monetarios condicionados. Creo que son políticas insuficientes, pero este tipo de política, según la metodología que se utiliza para medir la pobreza, la oficial, los niveles de pobreza han caído de un 33 a un 22%. Sin embargo, el economista Antonio Siriaco considera que la metodología que se utiliza para medir la pobreza en el país es muy frágil y poco dimensional. Se ha construido una canasta de pobreza. A partir de esa canasta se establece una línea de pobreza que se va actualizando y se va ajustando a la inflación, y se partió de 4.500 pesos. Una persona que ganaba por encima de esa línea de pobreza ajustada por la inflación no era pobre. Por lo tanto, eso es la debilidad de esta situación. El especialista financiero nos comenta que la canasta conformada de pobreza ronda por los 18.000 pesos dominicanos por persona. Asumiendo que un hogar tenía 3.2 personas y trabajaban 2, de tal forma que llevaban un nivel de ingreso mínimo, 2 personas trabajando. Todo eso son supuestos que se utilizan dentro de esa medición, esa metodología que usa el gobierno a través de la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo. Todo eso, evidentemente, es un elemento que hace que mucha gente no lo crea, mucha gente lo vea con mucha suspicacia. En el 2018 el país fue declarado un país de renta media. Ese criterio para establecer el nivel de renta de un país son unas variables macroeconómicas de estándar internacional. Y esa declaración de país de renta media pues nos costó a los dominicanos el hecho de perder inclusive ser receptáculo de algunas ayudas y cooperaciones internacionales, y esa medición se hace bajo las cuentas nacionales, la auditoría de las cuentas nacionales. El movimiento Bien Común considera que ese crecimiento económico no se ve en las calles debido a la falta de distribución de las riquezas. La dirección política del país ha sido incapaz de convertir ese crecimiento económico en mayores ingresos para la gente de trabajo. Los salarios están prácticamente estancados. El poder adquisitivo del salario mínimo real hoy es menor que el poder adquisitivo del mismo salario hace 70 años. El presidente Danilo Medina informó en su discurso del pasado jueves que en estos 8 años de gestión se han creado 889.986 empleos netos. Esta es una economía de salarios bajos. Esta es una economía donde, a pesar de que la economía ha crecido mucho, pero los niveles de salarios reales todavía son salarios reales muy parecidos a los de los años 90. Es decir, cuando hablamos de salarios reales, la capacidad de compra que tiene el salario. Cuando tú vas al supermercado, si ese salario te llena mucho el carrito,
o te llena poco el carrito. Y no solo abogó por la creación de nuevos empleos, también lo hizo por el aumento de los salarios, donde aumentó el salario mínimo de 5.117 pesos a 10.000. Los salarios de 10.000 a 20.000 pesos recibieron un aumento de un 10%. Y los salarios superiores a 20.000 hasta 30.000 pesos recibieron un incremento de un 5%. Los jubilados y pensionados que percibían de 8.000 a 20.000 pesos recibieron un aumento de un 10%. Y aquellos que tenían pensiones de más de 30.000 recibieron un incremento de un 5%. El gobierno destaca que los programas y ayudas sociales han mejorado la economía de muchas familias dominicanas, aunque otros sectores la critican porque mediante estos programas el Estado puede comprar conciencias. Y entonces, ¿y cómo se hace con aquellos que ciertamente necesitan de esa ayuda social? ¿Quién ha hecho un gobierno social? Más que nada, y que ha mirado a sectores que generaciones a generaciones habían estado en el mismo lugar. Su abuela, su bisabuela, su tatarabuela eran personas en el mismo sitio, en el mismo anillo social, y que hoy han podido movilizarse gracias a las políticas públicas y a los planes sociales del gobierno. Los programas de protección social se tienden mucho hacia el clientelismo político. Y eso es un elemento que yo creo que hay que tomar en consideración. No es quizás el mejor mecanismo para tú sacar a la gente de la pobreza. Puede ser, en un momento determinado, tú puedes auxiliar a ese tipo de personas. Pero si tú durante un tiempo muy prolongado le sigue dando esos apoyos, le está limitando su capacidad de emprendimiento. Entre estos proyectos está el programa Progresando con Solidaridad, que cuenta con varios proyectos de protección social. Entre ellos está Comer es Primero, que realiza transferencia a 810.704 personas para que familias en pobreza extrema y moderada compren los alimentos básicos. También está el Bono Gas, que beneficia a unos 929.135 familias para que éstas puedan comprar GLP y no utilicen carbón para cocinar. Y por último, Bono Luz, que auxilia en el pago del servicio eléctrico a 423.703 personas. Los programas sociales son importantes y la Constitución establece la discriminación positiva para que esos grupos vulnerables se nivelen a una situación que puedan satisfacer sus necesidades. La crítica de los programas sociales es que los ha hecho más dependientes de ellos mismos. En vez de enseñarle y de practicarle una cultura de autogestión y de sacarlos de la pobreza, lo que ha hecho es que lo ha hecho multiplicadores de la pobreza. El presidente Danilo Medina, desde sus primeras alocuciones al país, prometió acabar con las tandas extendidas de apagones, que era el diario vivir de los dominicanos. Los apagones no han terminado. Una de las promesas del gobierno, y lo dijo muchas veces Ramón Peralta, es que en este gobierno, en el primer periodo, se iban a acabar los apagones. Ya va a terminar el segundo periodo y siguen los apagones. La central termoeléctrica Punta Catalina representará entre el 30 y el 35% de la demanda de abastecimiento, reflejando un aporte al sistema de 756 megavatios brutos por hora diariamente, es decir, alrededor de un tercio de la demanda total actual, y es la obra más costosa jamás construida en el país, que supera los 1.954 millones de dólares. Él prometió el encendido de Punta Catalina y la energía que nos iba a proveer esa planta, pero realmente hasta el día de hoy el problema de la energía en el siglo XXI en la República Dominicana, en la República Digital, no está resuelto. Cabe destacar que en este gobierno se pusieron en ejecución proyectos de energía limpia en Pedernales, San Juan, San Pedro de Macorís y muchos otros más. Susana Gotró, vocera del gobierno, asegura que si hasta ahora no se ha logrado solucionar completamente el problema de los apagones, fue debido a que no se firmó el pacto eléctrico. Cabe destacar que ahora hay más circuitos con 24 horas de luz ininterrumpida. El fracaso del pacto eléctrico que el Estado hizo
ingentes esfuerzos y que ha puesto en más del 90% lo que se ha pactado en el pacto eléctrico en ejecución, pero tuvo que hacerlo sin el concurso del sector político partidario, porque hay que decir que el pacto no se firmó porque el primer partido de oposición, después de haber estado en todas las discusiones y en toda la fase del pacto, no quiso que el gobierno pues se llevara los beneficios de haber firmado el pacto. Igualmente, desde los primeros años de gobierno, el jefe de Estado ejecutó un extenso trabajo en aras de modernizar el sistema vial en todo el territorio nacional, y hasta el 2018 el gobierno había invertido más de 82.000 millones en la construcción de infraestructuras viales. La Red Nacional de Sistema Vial está compuesta por 5.514 kilómetros de carreteras, 8.672 kilómetros de caminos vecinales, 5.519 kilómetros de caminos temporales o terracerías, todo ese conjunto con 1.071 puentes. Con el fin de mantener el país comunicado, la gestión de Medina ha logrado construir una red vial con una longitud de 19.705 kilómetros. Y si hablamos de obras importantes, podemos mencionar la Circunvalación Norte, los tramos 1 y 2 de la Circunvalación Juan Bosch, el Circuito Vial del Este, el cruce de Ocoa, el elevado de la Charles de Gaulle con carretera Mella, el de Cienfuegos en Santiago, y así sucesivamente, sin dejar de destacar el asfalto de calles y carreteras en todo el país. Y en el año 2015, Danilo Medina somete una reforma constitucional para habilitar su postulación a un segundo periodo como presidente de la República Dominicana, a pesar de que dijo que nunca lo haría. Sin embargo, los números eran tan altos que el presidente entendió que sí podía. El peor cáncer que tiene la democracia es la reelección. Ya a usted le pagaron, entonces ven a trabajar. Y si no le quiere seguir, no lo dice para mandar a otro ingeniero que la haga. La próxima semana continuaremos con esta entrega especial sobre las memorias de los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Veremos más logros y retos en los sectores salud, seguridad, turismo, transporte. Además, una que otras debilidades. No se lo pierda.